y en el que se me ha pedido específicamente efectuar algunos comentarios, algunas reflexiones en torno de la importancia de la Constitución política y, por supuesto, ¿no?, los roles que ésta cumple, las innovaciones que nos presenta y, ¿por qué no decirlo?, los grandes retos que nos plantea de cara, ¿no?, a una sociedad que ya pertenece, como ustedes bien lo saben, al siglo XXI. Definitivamente quien quiera abordar la temática de la Constitución de una manera amplia y con un lenguaje que no sea rigurosamente técnico, necesariamente requiere partir de ciertos conceptos elementales que, aun cuando no por ser conceptos, evidentemente pues imponen demasiadas reflexiones de tipo especializado. En ese sentido, lo primero que habría que decir es de que cuando hablamos de una Constitución, estamos hablando de una gran norma, probablemente, y esto creo que todos lo tenemos bien claro, de la más importante de todas las normas que existe al interior de un Estado. Una Constitución es importante no simplemente por el hecho de que se le asigne un rol relevante por encima del resto de normas que integran el sistema jurídico. Una Constitución es relevante porque su objetivo es regular el Estado, regular la sociedad y en particular regular los elementos que constituyen a ese elemento y a esa sociedad, principalmente al poder. Como todos lo sabemos, todo Estado está compuesto por tres elementos, ¿no?: el pueblo, el territorio y el poder. Pero de esos tres elementos, indudablemente el que requiere mayor apego, mayor sometimiento al derecho, es concretamente el poder. Porque el poder, como seguramente en algún momento lo han escuchado mencionar, es un elemento dinámico. Y siendo dinámico, es un elemento que nos puede plantear ciertos problemas, ciertos riesgos. Si al poder no lo sometemos al derecho, evidentemente corremos riesgos de que el poder se exceda en lo que se hace, en lo que motoriza, en lo que postula. Si en cambio lo dejamos suelto, si en cambio lo dejamos libre, si en cambio lo desvinculamos del derecho, corremos el riesgo de caer en la anarquía, en el desorden. Entonces, una sociedad que se precia de jurídicamente organizada, inevitablemente requiere de una gran norma suprema. Y esa gran norma suprema es la Constitución. A lo que cabe añadir algo que seguramente también han escuchado mencionar, de que una Constitución no nace simplemente porque el Estado quiere regular, ¿no es cierto?, al poder, sino básicamente porque es la decisión del pueblo. En cualquier tipo de sociedad, en cualquier tipo de Estado contemporáneo, la Constitución es fruto de la decisión popular, expresada a través del llamado poder constituyente. ¿Quién es el poder constituyente? El poder integrado por aquellos representantes que el pueblo libremente escogió con la finalidad de cumplir con una gran tarea, con un gran rol, que es elaborar la Constitución. Una vez que es elaborada la Constitución, el poder constituyente desaparece y entra a tallar el llamado poder constituido. ¿Quién es el poder constituido? El poder ahora regulado por la Constitución. Y ese poder constituido es el que necesitamos conocer, porque es el que nos explica a fin de cuentas cómo funciona el sistema en el que participamos, en el que nos desenvolvemos, al cual pertenecemos. Entonces, una Constitución se transforma en un elemento vital, no solamente por esos roles, por esa trascendencia de ser la primera de las normas, sino porque, en definitiva, su origen se sustenta en la voluntad del pueblo, en la decisión que tenemos todos de querer vivir de una manera organizada, ordenada y, por supuesto, coherente. La historia del constitucionalismo peruano nos muestra de pronto un desarrollo que no necesariamente es igual al de otros estados. En Estados Unidos, por ejemplo, han tenido una sola constitución a lo largo de toda su historia, desde que se conformaron o se constituyeron como estado en 1787. En el Perú, de pronto, por la propia fisonomía, por la propia cultura, por el propio desarrollo que hemos tenido en el terreno político, nosotros hemos tenido más bien la presencia de varias constituciones, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. En el siglo XIX, por ejemplo, la de 1823,
la de 1826, la de 1828, la de 1834, la de 1856, la de 1860 y por supuesto una constitución bastante efímera, que solo duró 6 meses, la constitución de 1867. Y en el siglo XX hemos tenido la constitución de 1920, a la de 1933, a la de 1979 y actualmente a la constitución de 1993. Desde luego, si nos preguntaran a nosotros si el hecho de tener más constituciones nos vuelve más maduros, nos vuelve más consolidados, digámoslo así, institucionalmente, diríamos que no necesariamente eso es así, pero cada país responde a su propia evolución político-social y eso explica que de pronto las cosas en nuestro país no hayan sido exactamente a la manera como se han presentado en otros países. Pero un dato interesante es el siguiente. Si hacemos un balance en cuanto a la duración, en cuanto a la vigencia de todas las constituciones que han existido en la historia del derecho peruano, por lo menos desde que nos constituimos como república, las constituciones que más han durado son las de 1860, la de 1933 y en tercer lugar aparece justamente la constitución que actualmente nos rige, la de 1993 que ya está a puerta de cumplir 23 años. Eso ya nos marca ¿no es cierto?, un punto de lo más interesante o algo a tomar en consideración. Por muy debatible que puedan resultar los análisis acerca de si una constitución presenta tales o cuales deficiencias o tales o cuales incidencias, nuestra constitución, con todos sus problemas e incidencias, es una constitución que ha aprendido a madurar, se ha ido consolidando con el tiempo y hay que tomar nota de ello, porque garantía de que una sociedad se vuelve madura es cuando su constitución empieza a durar. Una constitución nace con vocación de permanencia o de duración. No nace para morir, nace justamente porque lo que quiere es presentarnos un proyecto de vida, un estilo de vida. Y por supuesto, si ese estilo de vida vemos que se ratifica, que se consolida, que madura, estamos en condiciones de decir que efectivamente la Constitución ha empezado a desarrollarse tal y cual las perspectivas de su nacimiento lo planteaban, tal y cual las vocaciones con las que fue creada evidentemente lo perfilaban. Y eso es lo que podríamos decir de la Constitución actual. Más allá de los debates que puedan existir acerca de si es mejor o, ¿no es cierto?, igual a otras cartas constitucionales, tiene ya una duración de la cual hay que tomar nota. Si tuviéramos que efectuar un análisis integral, que es lo que en el fondo se nos ha pedido realizar esta noche, acerca de los aportes, las innovaciones o los cambios que presenta esta Constitución en relación con las anteriores cartas constitucionales, en particular con la carta precedente del año 1979, tendríamos que ponernos en varias perspectivas. Esta noche hemos decidido abordar, ¿no?, ese análisis comparativo tomando como marco de referencia 4 ítems, 4 aspectos. Por supuesto, vamos a comentar uno de estos aspectos más que el otro dependiendo de la importancia que cada uno de ellos nos plantee. El primer ítem, o si lo prefieren el primer apartado, el primer sector donde vale la pena efectuar algunas consideraciones importantes acerca de las características que plantea o de las innovaciones que plantea nuestra actual Constitución, es el relativo, sin duda, al tema de los derechos fundamentales de la persona, que es en esencia, mucho cuidado, el tema protagónico en cualquier Constitución. Si a ustedes les preguntaran qué cosa es más importante en una Constitución, el Estado o la persona, definitivamente la respuesta es una sola, la persona. Toda la estructura constitucional, todo, ¿no es cierto?, el aparato que se genera en torno del Estado no existe para servirse a sí mismo, cuidado, existe para servir a la persona y prueba de ello es lo que dice, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución, ¿no es cierto?, en el sentido de que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Eso qué significa? Que todo el aparato constitucional está dirigido en pro de favorecer a la persona, no a la inversa. El Estado no existe para justificarse o beneficiarse a sí mismo, sino porque de por medio hay un gran destinatario, y ese destinatario no es otro que el ser humano o lo que es lo mismo la persona humana. Correcto. En ese escenario, cabe resaltar lo siguiente. Nuestra actual Constitución nos presenta una fisonomía
nos presenta un esquema en el que es posible individualizar, en el que es posible encontrar tres tipos de derechos fundamentales o tres tipos de derechos de la persona. Un primer grupo, ¿no? o un primer sector, ¿no? de ese esquema que estoy anticipando es el de los derechos fundamentales positivos, o si lo prefieren, derechos fundamentales positivizados. Ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es un derecho fundamental positivo o positivizado para no entrar en tanta disquisición técnica? Es muy sencillo entenderlo. Un derecho fundamental positivo o positivizado es aquel atributo, facultad o libertad, aquel derecho que aparece textualmente en el texto, valga la redundancia, de la Constitución. Es decir, si yo abro mi Constitución y me percato de que la norma fundamental califica determinadas conductas o variantes de comportamiento humano bajo la forma de derechos, estoy en condiciones de decir, ese es un derecho fundamental positivo. Y es positivo, ¿por qué? Porque el propio poder constituyente, la propia Constitución, ha querido reconocerlo expresamente de esa manera. Con esa lógica, por ejemplo, es un derecho fundamental positivo la vida. ¿Por qué? Porque la vida está en la Constitución y no necesitamos hacer mayor disquisición teórica. La igualdad es un derecho fundamental positivo, ¿por qué? Porque está en la Constitución, no necesitamos hacer mayor disquisición teórica. Igual podríamos decir del honor, de la buena reputación, de la propiedad y un largo etcétera. ¿Correcto? Entonces estamos ante un derecho fundamental positivo en cada oportunidad en que mi Constitución, de una manera expresa, me haga referencia a ciertas variantes de comportamiento humana calificadas a títulos de derechos fundamentales. En ese primer grupo encontramos interesantes innovaciones y es justamente por allí por donde va a arrancar nuestro análisis, porque ocurre que la actual Constitución nos plantea algunos interesantes aportes. El primero de todos, uno de los más notorios, es el tratamiento de algo que ya veníamos anticipando, de la dignidad de la persona humana. Si ustedes revisan el artículo primero y el artículo tercero de la Constitución, se van a poder percatar de que la dignidad se asume como un valor superior. En el fondo, ¿qué cosa es la dignidad? Es un valor reconocido innatamente sobre todo ser humano por su sola condición de serlo. El hecho de que el ser humano razone, se autodetermine, sea libre de decidir su destino, lo hace poseedor de esa cualidad de la dignidad. Y para efectos de lo que la Constitución dice, la dignidad es el valor superior, el principal de todos los valores. Revises el artículo primero. Pero además, y como vamos a ver más adelante, la dignidad es la base, el núcleo duro del cual se desprenden todos los derechos fundamentales. No hay derecho que no nazca de la dignidad en mayor o en menor medida. Y lo que ha querido esta Constitución, a diferencia de sus predecesoras, es rescatar decididamente el valor de esa dignidad y elevarla a una cualidad superior, a tal grado y a tal nivel que lo coloca como uno de los fines, si no el fin principal, del Estado y de la sociedad. ¿Correcto? Ese es un gran aporte que encontramos directamente reconocido en la Constitución. Pero no es el único, porque la Constitución también nos habla, por ejemplo, entre otras de sus innovaciones, del derecho a la identidad. El derecho a la identidad no existía en anteriores cartas constitucionales, lo que existía era el derecho al nombre. Y el derecho a la identidad, que apunta al reconocimiento del individuo por lo que es o como pretende serlo, merece un tratamiento especial y aparte en el actual texto constitucional, que inclusive se ha preocupado por dotar de autonomía y de características propias a una variante de esa identidad, que es la identidad étnica y cultural, aspecto que, como veremos más adelante, se vincula directamente con esa gran corriente moderna que se llama multiculturalismo. Entonces la identidad recibe un tratamiento especial a nivel de nuestra norma constitucional. A diferencia de anteriores constituciones, también hemos dado un paso adelante, o se ha dado un paso adelante en relación con el derecho a no ser discriminado. Antiguamente se hablaba de que todas las personas eran iguales y de que por consiguiente nadie debía ser discriminado, pero luego se agregaban las razones de esa discriminación. Se decía, tú no serás discriminado por el nombre, por el sexo, por la raza, por la religión, por la opinión, pero luego se cerraba la lista. Hoy en día eso no es así.
porque la Constitución habla de que nadie puede ser discriminado por todas esas razones que acabo de mencionar, pero además agrega una cláusula de alcance genérico. En ningún caso o por ninguna índole nadie puede ser discriminado, lo que nos permite agregar a la cantidad evidente de muchas posibilidades discriminatorias, otras que no haya puesto el constituyente, pero que sin embargo podrían presentarse en la vida práctica. No necesitamos un catálogo abierto de posibilidades discriminatorias para decir, evidentemente, esa es la mejor manera de reconocer este derecho fundamental. Cuando una cláusula tiene ese alcance genérico, nadie puede ser discriminado por razones de ninguna índole, estamos hablando de proscribir cualquier trato que atente contra la igualdad en cualquier tipo de circunstancias, en cualquier tipo de contextos. Ojo que la Constitución también nos presenta no solamente un tratamiento superior respecto de ciertos derechos en relación con anteriores constituciones, nos presenta también derechos totalmente nuevos, es decir, derechos que nunca existieron, pero que hoy en día han cobrado un notorio protagonismo. Ahí está, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública. ¿Qué cosa es el derecho de acceso a la información pública? Un derecho del cual actualmente muchos ciudadanos todavía no han tomado nota de vida. En un Estado que es democrático no puede existir cultura del secreto. ¿Qué significa la cultura del secreto? La voluntad del Estado, de la burocracia, de guardarse la información para sí o no dársela al ciudadano, cuando curiosamente el ciudadano es el titular del poder. En una sociedad donde se quiere romper con esa cultura del secreto, ¿qué cosa es el acceso a la información pública? El derecho que tiene cualquier persona de acceder a la información pública, la información que posee el Estado y que precisamente por ser pública no le puede ser negada a nadie. La Constitución inclusive dice de que no necesitamos motivar, no necesitamos justificar los pedidos de información. En otras palabras, yo me puedo presentar ante cualquier dependencia pública y pedir la información que requiero, y si el Estado me dice ¿para qué la necesita?, yo no tengo por qué dar explicaciones de ninguna índole. Por mi solo hecho de ser ciudadano, tengo derecho a ser informado, asunto acabado. No tengo que motivar ni justificar. Esa es la voluntad de la Constitución, no digo la voluntad mía o de cualquier persona en particular. Cualquier ciudadano puede pedir la información que requiera. Por supuesto, para ello debe sufragar el costo que suponga el pedido. Correcto. Por supuesto que si la información que me tienen que proporcionar va a implicar la expedición, qué sé yo, de 200 copias, tendré que pagar pues esas 200 copias, pero ese pago, cuidado, tampoco significa como ocurría en el pasado, de que me van a poner por cada copia un monto pues desproporcionado o excesivo. ¿Cómo desaliento el pedido de información? A cada copia que voy a entregar le voy a poner, por ejemplo, la suma de 10 soles. Eso es burlarse, eso no es lo que quiere la Constitución. El costo es el que suponga el pedido, en otras palabras, el valor del mercado. Si una copia cuesta 40 céntimos, ese es el monto que yo tendré que pagar por cada copia. Pero nada que para desalentarme en el ejercicio de mi derecho me van a imponer cargas desproporcionadas. La jurisprudencia constitucional, a la que más adelante nos vamos a referir, ha desarrollado esto de manera bastante interesante. ¿Y por qué? Porque la Constitución aquí ha querido marcar una pauta de lo más interesante. Otro derecho que también es novedoso, es decir, que por primera vez encuentra su partida de nacimiento en la Constitución, es el llamado derecho a la autodeterminación informativa. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la autodeterminación informativa? Es el derecho que tenemos todos a decidir respecto de los propios datos que nos pertenecen. Todos nosotros, por sorprendente que les parezca, somos gigantescas fuentes de información. Todos nosotros en una sociedad informatizada como la actual, generamos datos y es muy fácil comprobarlo. Ustedes ingresan su nombre a cualquier buscador hoy en día y se van a encontrar con que sorprendentemente el hecho de ingresar su nombre a cualquier banco de datos, a cualquier buscador electrónico, los va a remitir a cualquier cantidad de páginas que ustedes ni siquiera sabían que existían. ¿Y por qué? Porque nosotros ahora somos fuente que proporciona datos, fuente que proporciona informaciones. Claro, si la información que manejan las redes, si la información que maneja la sociedad informática no los perjudica, nadie va a decir nada. Pero si acaso la información que de ustedes consignan y que está gigantescamente esparcida a lo largo del Internet, es información que los perjudica, sea porque es incompleta, sea porque es inexacta, sea porque es falsa, sea porque es información desnaturalizada,
van a tener todo el derecho de reclamar. ¿Y saben por qué van a tener todo el derecho de reclamar? Porque ustedes son los titulares de esa información. Ustedes son la fuente de la cual nació esa información. Y si esa información ha sido distorsionada, tienen todo el derecho de decir: yo tengo derecho a mi autodeterminación informativa. Señor, en ese banco de datos han puesto que yo soy un simple bachiller, cuando hace mucho tiempo que no soy bachiller, hace mucho tiempo que me titulé, hace mucho tiempo que soy doctor en tal o cual especialidad. ¿Por qué me siguen consignando de esa manera? En este banco de datos dicen que soy deudor, que soy moroso en tal entidad bancaria. ¿Sabe usted? Ese problema yo lo tuve hace 10 años. Actualmente todas mis cuentas están en regla. ¿Por qué me siguen considerando como un deudor moroso? En este registro de datos figura de que yo soy una persona que tiene ciertos problemas con la ley. Fíjese usted, esa persona que han subido como si fuese, ¿no?, con cuyos datos han subido como si fuesen los míos, no soy exactamente yo, es otra persona. Es un homónimo y sin embargo me asimilan su información a la mía con el ánimo de perjudicarme. Hoy en día que están tan difundidas las redes sociales, esa información que yo consigné, por ejemplo, en mi página de Facebook, es información estrictamente privada. Yo no he dado ninguna autorización para que mis fotos las estén difundiendo por ahí. Solicito, por lo tanto, que esas fotos sean retiradas. ¿Se dan cuenta cómo nosotros somos fuentes de información? Si no pudiésemos reclamar de eso, simplemente quedaríamos aniquilados virtualmente ante el poder de la sociedad informática. Para eso se ha reconocido el derecho de autodeterminación informativa, un derecho nuevo, un derecho que reconoce por primera vez nuestro ordenamiento constitucional. La actual Constitución ha hecho un interesante aporte en materia de los llamados derechos de participación del ciudadano en la vida política del país. Vamos, en la anterior Constitución esto estaba reconocido, pero de una manera bastante escueta, embrionaria diría yo. En efecto, en el artículo 64 de la Carta del año 79, se reconocía de que todo ciudadano tenía derecho a participar en la vida política del país de acuerdo a ley. Pero nunca se dio la ley que debía regular ese derecho, y como nunca se dio, nunca se consolidaron los mecanismos de participación popular. Eso no ocurrió con la actual Constitución, porque la actual Constitución, percatándose, o el constituyente, percatándose de que no se trata simplemente de prometer una institución y luego no regularla, lo que hizo fue reconocer directamente, expresamente, cuáles eran esos derechos de participación del ciudadano en la vida política del país. Y por eso aparecieron ya directamente regulados en la Constitución instituciones como el referéndum, como la iniciativa legislativa, como la demanda de rendición de cuentas, como la revocación de autoridades, como la remoción de funcionarios. Es decir, estos mecanismos de participación popular ya han sido regulados directamente por la Constitución, con lo cual, evidentemente, el panorama de participación del ciudadano ha quedado totalmente más esclarecida, y prueba de ello es de que hoy en día contamos con una ley que regula todos y cada uno de estos diversos mecanismos de participación del ciudadano en la vida política del país. Y estos mecanismos, por cierto, forman parte de aquello que hoy en día se conoce como democracia semidirecta. La democracia no significa simplemente yo elijo a mis autoridades y que ellas gobiernen a mi nombre durante un periodo y yo me desatiendo del panorama político. No, hoy en día estas instituciones permiten razonar de otra manera. Yo elijo a mis representantes, pero cuidado, sigo participando, sigo teniendo el poder. ¿Y cómo lo sigo teniendo? A través de estos mecanismos de participación, obviamente, en la vida política del país. Probablemente como consecuencia, ¿no?, del problema social que nos tocó vivir en la década de los 80 y 90, aparecieron también por primera vez reconocidos derechos como la paz y la tranquilidad. Estos atributos son de enorme importancia, porque evidentemente en una sociedad que se precie democrática no basta con que el ciudadano pueda ejercer atributos o pueda ejercer libertades. También debe ser titular de ciertos beneficios elementales. También tiene derecho a vivir en paz, también tiene derecho a vivir en tranquilidad, también tiene derecho a una suerte de felicidad implícita, cosa que definitivamente a veces, en muchas ocasiones, olvidamos. Un atributo que también ha sido reconocido por vez primera, ya estaba en algunos códigos, específicamente en el Código Penal, pero que hoy en día tiene rango constitucional, es el derecho a la legítima defensa. ¿Qué cosa es la legítima defensa? Un atributo por el cual cualquier persona puede oponer sus bienes jurídicos frente a los de otra persona cuando es agredido ilegítimamente. ¿Correcto? No basta simplemente con decir, oye,
tú tienes que respetar el derecho a la vida del resto, tú tienes que respetar el derecho a la integridad de las otras personas, lo cual es correcto cuando estamos desprovistos de garantía en los casos en los que precisamente otras personas, valiéndose del ejercicio de otros derechos, nos perjudican de un modo ilegítimo. Por lo tanto, la legítima defensa aparece en ese escenario como un atributo esencial que nos permite oponer nuestros derechos cuando somos objeto de una agresión absolutamente desproporcionada, absolutamente injustificada. Se habla también, por si acaso, hoy en día y como uno de los aportes, como uno de los avances, de una mayor sistematización de los famosos derechos fundamentales de naturaleza procesal. Ustedes se preguntarán, ¿qué cosas son los derechos fundamentales de naturaleza procesal? Bueno, para los que estudiamos derecho, para los abogados, los derechos se clasifican pues en variantes. Hay derechos civiles o individuales, hay derechos sociales, hay derechos económicos, hay derechos culturales, pero hay cierta clase de derechos que tienen una naturaleza procesal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de naturaleza procesal? Son los derechos que se invocan al interior de los procedimientos y por diversas razones, no siempre queridas por nosotros, a veces estamos involucrados en procedimientos. Bueno, la Constitución peruana vigente, a diferencia de anteriores cartas constitucionales, se ha preocupado por dar un tratamiento sistemático a esos derechos de naturaleza procesal, que en la práctica son básicamente dos: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso. Hoy en día están reconocidos de esa manera expresa, cosa que no sucedía en el pasado. ¿Qué cosa es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Básicamente es un derecho que tiene dos ámbitos. Por un lado es el llamado derecho de acceso a los tribunales y por el otro lado es el derecho a la eficacia de lo decidido. Se los explico de una manera muy breve. ¿Qué cosa es la tutela jurisdiccional efectiva en su manifestación de acceso a los tribunales? Es el derecho que tiene toda persona de acudir al órgano jurisdiccional, invocando una pretensión, es decir, una expectativa, y exhortando, esperando a un pronunciamiento a raíz de lo que estamos solicitando, a raíz de lo que estamos pidiendo. Derecho que no le puede ser negado a nadie. A nadie se le puede negar el derecho de acudir al órgano judicial. Uno acude al órgano jurisdiccional con diversas razones. A veces porque queremos que definan nuestros derechos, a veces porque queremos que determinen nuestras situaciones, en particular las situaciones jurídicas. Pero si de plano nos cierran la puerta, no estaríamos diciendo precisamente que vivimos en un Estado democrático. A nadie se le puede negar el derecho de acceso a los tribunales. Ojo, que acceder a los tribunales no significa que nos den la razón, ¿eh? Tampoco seamos inocentes. O sea, cuando yo voy al Poder Judicial no voy necesariamente para que me den la razón. En algunos casos me la darán, en otros casos me dirán que no, pues porque estoy equivocado. Pero esa es una cosa totalmente distinta a que me nieguen la entrada al Poder Judicial. Tengo todo el derecho de pedir el acceso a los tribunales. De igual manera que tengo derecho a la eficacia de lo decidido. ¿Qué cosa es la eficacia de lo decidido? El derecho a que lo que ha sido dispuesto judicialmente mediante sentencia sea debidamente cumplido. ¿Cómo es esto? Muy simple. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de participar en un proceso y hemos obtenido una sentencia, sabemos que esa sentencia genera mandatos. La sentencia debe cumplirse, pero sin embargo a veces ¿qué ocurre? Que la sentencia no es cumplida. O la sentencia es cumplida solo en parte, o simplemente la sentencia es desnaturalizada, con lo cual nos quedamos con un papel que se llama sentencia, pero en la práctica nada nos está ayudando. ¿Cuántos tenemos una sentencia en la mano que no se cumple, o se cumple solo parcialmente? Bueno, la eficacia de lo decidido, ¿qué significa? Que solamente hay tutela jurisdiccional efectiva cuando el mandato de la sentencia ha sido cumplido. Si no ha sido cumplido íntegramente, debidamente, entonces eso no es justicia, pues. Eso simplemente es una promesa y de eso no se trata. La tutela jurisdiccional efectiva significa la eficacia de lo decidido. Así como la tutela jurisdiccional efectiva tiene esos alcances, ni hablar podemos, en el buen sentido del término, en el sentido estimativo de las cosas, respecto de la importancia del debido proceso, otro de los derechos de naturaleza procesal. ¿Qué es el debido proceso? Para que me entiendan de la manera más sencilla, porque no quiero abusar de los tecnicismos. Yo sé que en esta sala hay personas que conocen de derecho y hay personas que del derecho obviamente manejan los conceptos elementales porque es así, pues no todos nos dedicamos al derecho. Bueno, el debido proceso, para que ustedes me lo entiendan de la manera más sencilla, es un atributo que nos permite exigir que dentro de cada proceso, cualquier tipo de proceso,
se respeten un conjunto de principios esenciales. Ustedes miran, ¿qué principios? Bueno, para que un proceso pueda cumplir con su objetivo de justicia, porque eso es lo que buscamos todos los que participamos en un proceso, ciertas reglas deben cumplirse, elementales, básicas. Aquí les menciono algunas. Un proceso para ser debido requiere, por ejemplo, que todos tengamos derecho de defensa, ¿no? ¿De qué vale participar en un proceso si estamos en indefensión? Un proceso para ser debido, ¿qué requiere? Un juez imparcial, por ejemplo. Si yo participo de un proceso y veo que el juez tiene vínculos con una de las partes, bueno, ese proceso no es imparcial, pues. Entonces, una regla de debido proceso que indica que ese juez debe ser una autoridad auténticamente imparcial. Otra regla de debido proceso muy conocida, la instancia plural. Perdí en primera instancia, pero todavía tengo la posibilidad de apelar, con lo cual mi caso pasará a una segunda instancia donde podré exponer de manera más amplia aquello que pude exponer, pero no fue correctamente comprendido o entendido a nivel de primera instancia. Entonces, fíjense bien, las reglas del debido proceso, aquí he mencionado solamente 3, son cualquier cantidad. Nos permite, ¿qué cosa en el fondo? Nos permite exigir que un proceso pueda ser justo. Pero para que pueda ser justo tienen que darse ciertos principios, tienen que darse ciertas reglas. La carencia de esas reglas convierte a ese proceso, a cualquier clase de proceso, en algo totalmente injusto. ¿Y a qué apunta el debido proceso? Apunta justamente a eso, a que en cada oportunidad que participemos de un proceso judicial, administrativo, corporativo, privativo, ¿no?, arbitral, lo que fuese, ese proceso se tramite de una manera respetuosa, debida, de tal manera que gane o pierda, yo me vaya contento. Porque puedo ganar, puedo perder, como lo acabo de indicar. Pero si yo sé que la justicia ha sido objetiva, si yo sé que la justicia ha sido imparcial, si yo sé que la justicia ha visto con debido detenimiento lo que he pedido, entonces tendré que decir, puedo ganar o perder, pero me voy con la garantía de que se dio la respuesta debida a lo que estaba solicitando o estaba pidiendo. Hoy en día ese derecho también está en la Constitución debidamente sistematizado, con el añadido siguiente, de que lo que llamamos derechos procesales no solamente lo son, derechos son para las partes, derechos son para el ciudadano, sino que además se dice que es un principio de la función jurisdiccional. Esto es muy importante y cambia el esquema de razonamiento. ¿Saben por qué? Porque decir es un derecho es algo que nos individualiza a nosotros como ciudadanos respecto de algo que podemos reclamar. Pero cuando decimos que además es un principio de la función jurisdiccional, ¿qué estamos buscando en el fondo? ¿O qué estamos proponiendo en el fondo? De que sea una obligación del Estado garantizar que eso que es para el ciudadano un derecho, para el Estado sea un deber, un mandato de obligatorio cumplimiento. Ese esquema lo posee también la actual norma fundamental. ¿Correcto? Un detalle que es de enorme importancia y que sin duda marca una pauta, un gran avance, ¿no?, viene representado por lo que hoy en día se conoce como multiculturalismo. Bueno, usted me dice, ¿qué cosa es el multiculturalismo? El Perú, cuidado, no es una sociedad donde todos, desde el punto de vista de los orígenes, de la idiosincrasia, de las costumbres, somos iguales. Los que vivimos en la capital, por supuesto, tenemos nuestra propia idiosincrasia, tenemos nuestro propio estilo de vida. Pero si empezamos a visitar los pueblos de la sierra y de la selva, nos vamos a percatar de que no todos viven igual, de que hay pueblos, hay organizaciones, hay comunidades que tienen su propia cultura, que tienen su propia idiosincrasia. Antiguamente eso se ignoraba, pensando de que el Perú era solo Lima, de que el Perú solamente era la capital. Hoy en día se aspira a otro tipo de tratamiento o perspectiva. Hoy en día se habla de un multiculturalismo, ¿por qué? Porque somos una sociedad donde coexisten múltiples maneras de concebir la vida. Hay una cosmovisión que se diversifica en varios estilos de vida. Claro, que tienen como tronco común los grandes valores que proclama la Constitución, pero a despecho de eso hay que respetar la cultura de cada uno. Y eso es lo que hace la actual Constitución, que no solamente dice de que hay un derecho a la identidad étnica y cultural, no solamente nos dice de que hay que preservar el idioma de origen de cada pueblo, sino que hoy en día garantiza la autonomía de cada comunidad campesina o nativa, de tal manera y a tal nivel que, por ejemplo, y según lo prevé el artículo 149 de la Constitución, las propias comunidades tienen la potestad, tienen la facultad de administrar justicia con sujeción a su propia cultura.
Claro, siempre dentro de determinados límites, el principal de todos los cuales lo viene a representar los derechos fundamentales esenciales de la persona. Pero definitivamente la Constitución vigente marca una pauta muy importante en lo que significa el avance, la promoción de ese multiculturalismo que hoy en día refleja lo que es la realidad de la sociedad peruana. Una sociedad que no se agota en la capital, una sociedad que no solamente debe ser vista o puede ser vista conforme una visión unilateral. El Perú somos todos y todos no siempre tenemos exactamente la misma cosmovisión del mundo. Mientras entendamos que de diversas maneras podemos interpretar la realidad y la sociedad, más democráticos y más integracionistas nos volveremos, por supuesto. Bueno, pero les he venido hablando de ese primer gran sector de derechos fundamentales en el cual ha habido avances. Les hablaba hace algunos minutos de que un primer grupo de derechos eran los derechos positivos o positivizados. Bueno, hay un segundo grupo o un segundo paquete para que ustedes me entiendan de la mejor manera. También se habla hoy en día de los derechos fundamentales no enumerados. Podría parecer es un término medio raro, derechos fundamentales no enumerados. Bueno, los autores, aquellos que estamos metidos, imbuidos en el derecho, les ponemos a las cosas unos nombres medio raros para darnos un poquito de exquisito, ¿no? Algunos ya hablamos, por ejemplo, de derechos innominados, de derechos no escritos, pero para que me entiendan la cosa de la mejor manera, se los explico de esta forma. ¿Qué cosa es un derecho fundamental innominado o no enumerado, si lo prefieren? Es aquel derecho o aquel grupo de derechos que no están en la Constitución, expresamente reconocidos. Pero sin embargo, ¿por qué son derechos? Son derechos y les voy a explicar, ¿saben por qué? Porque la Constitución no es un catálogo cerrado. Quien cree que los derechos se cierran con el texto constitucional comete un error. ¿Y saben por qué? Porque la Constitución me da un listado de derechos, pero en ningún momento me cierra el listado. Prueba de ello es lo que dice el artículo 3º de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 3º de la Constitución? La enumeración de los derechos reconocidos en la norma fundamental en esta no excluye aquellos otros de naturaleza análoga que se fundan o se sustentan en principios como la dignidad de la persona, el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se traduce? Muy simple. El catálogo de derechos no se cierra en lo que la Constitución dice, porque de acuerdo al artículo 3º, es posible ir creando, es posible ir individualizando, es posible ir en la búsqueda de nuevos derechos. Claro, ¿quién va a buscar esos nuevos derechos? ¿Quién va a hacer ese esfuerzo, ¿no es cierto?, de hallazgo de esos nuevos derechos? Lo va a hacer el juez. Pero por supuesto lo va a hacer a la luz de una reflexión profunda cuando lo que se le reclama es reconocer nuevos derechos, nuevos atributos de la persona. Derechos que no nacieron con la Constitución, pero que sin embargo se pueden ir creando. Ustedes me dirán, pero eso parece un poco idílico, parece un poco teórico. ¿De qué nuevos derechos estamos hablando? Bueno, para sorpresa de muchos de ustedes, yo les diré de que nuestra jurisprudencia peruana ha creado cualquier cantidad de nuevos derechos, que ustedes no los van a encontrar en la Constitución. ¿Saben dónde los van a encontrar? Los van a encontrar en la jurisprudencia, en la aplicación de la Constitución. ¿Correcto? Pero sin embargo son derechos que existen. Ahí les puedo poner algunos ejemplos. Producto del esfuerzo jurisprudencial emprendido en el caso particular del Perú, sobre todo por nuestro Tribunal Constitucional, han nacido, por ejemplo, sin que la Constitución lo haya dicho expresamente, derechos como el derecho al plazo razonable en la administración de justicia. ¿Quién, por ejemplo, no ha dicho justicia que tarda no es justicia? Bueno, eso no está en la Constitución. El derecho a exigir que un proceso no dure ad infinitum, para siempre, es algo elemental, es algo de sensata justicia. Sin embargo, eso no estaba en la Constitución. La jurisprudencia lo creó en base al artículo 3º de la Constitución. Otro derecho nuevo creado, el derecho a la verdad. Tenemos derecho a saber cuál es el paradero, cuál es el destino de aquellas personas que irregularmente hayan sido objeto, por ejemplo, de un secuestro o una desaparición. Evidentemente, el derecho a tener el acceso a una verdad, en el buen sentido del término, es un atributo nuevo que lo creó la jurisprudencia. El derecho al disfrute y goce de un elemento vital para nuestra existencia, como es el agua potable,
hace muchos años que fue reconocido por la jurisprudencia constitucional. La Constitución en ningún momento habla de un derecho al agua potable. Bueno, para que ustedes sepan, hace más de 10 años la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoció expresamente que todo individuo, toda persona, tiene derecho al goce y disfrute del agua potable en condiciones de calidad, suficiencia y adecuado soporte. Pues bien, porque el agua potable es un recurso natural que nos permite subsistir. Eso lo creó la jurisprudencia. Y podría seguir hablándoles de más ejemplos. Ahí está, por ejemplo, la objeción de conciencia, que no es igual a la libertad de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Atributo del que habla, por ejemplo, la jurisprudencia. Es el derecho que tenemos como personas a oponernos, ojo, oponernos, negarnos al cumplimiento de ciertos deberes, en apariencia imperativos, cuando el cumplimiento de esos deberes viola nuestra escala de valores, viola nuestra conciencia. Por ejemplo, en una sociedad donde bajo ciertas circunstancias tenemos que cumplir con el servicio militar obligatorio, yo podría decir, yo no voy a cumplir con el servicio militar obligatorio no porque sea un antipatria, sino por una razón muy simple, mi vocación es pacifista. Yo creo que hay otras maneras de servir a la patria que no necesariamente pasan por pasar por la vida militar. Estoy dando una razón de conciencia, ¿se dan cuenta? A veces la conciencia y la escala de valores que manejamos alrededor de la misma nos permite oponernos al cumplimiento de ciertos deberes en apariencia. Tiene que haber una motivación, por supuesto. No se trata de que yo diga, no cumplo con los deberes porque me da la gana, porque eso no tiene ningún asidero jurídico, ningún amparo. Pero si yo doy una razón de conciencia, la cosa cambia. Piensen ustedes, por ejemplo, en esos casos especiales donde una persona que, por ejemplo, profesa una religión, ¿no?, especial, digamos un testigo de Jehová, se opone, ¿no?, a que se practique una transfusión de sangre sobre uno de los pequeños integrantes de la familia que ha sufrido un accidente. Claro, yo me puedo poner diciendo, un momentito, mi religión no me permite la transfusión de sangre, pero ¿qué cosa importa más? ¿Importa el fenómeno de la libertad religiosa o la manera como concibo la vida desde la perspectiva religiosa o el derecho a la vida? Interesante hipótesis de reflexión, para que vean ustedes que los temas de objeción de conciencia tienen o merecen un tratamiento especial que afortunadamente lo ha hecho la jurisprudencia constitucional. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? A lo siguiente. Nunca piensen que el catálogo de derechos se cierra en la norma positiva. Así no es el esquema. La Constitución abre las ventanas, o sea, no es una norma cerrada. Les deja abiertas las puertas, ¿para qué? Para que a los derechos que ya existían, los derechos positivos, se le puedan incorporar nuevos derechos. Y eso es lo que ha venido sucediendo en la práctica. Si quisiéramos sumar la cantidad de derechos, definitivamente nuestra Constitución se quedaría chiquita. Hay más derechos y la jurisprudencia los ha ido reconociendo. ¿Y por qué? Porque la propia Constitución así lo ha reconocido. Pero para sorpresa de ustedes, les diré lo siguiente, de que no es el artículo 3 de la Constitución, que ya les acabo de mencionar, la única fuente de creación de nuevos derechos. Es decir, muchos podrían decir, cada vez que yo tenga que crear nuevos derechos me voy a basar en el artículo 3. La enumeración de los derechos reconocidos en la norma fundamental no excluye aquellos otros de naturaleza análoga. No. También la jurisprudencia, y este es un tema de enorme importancia, a veces utiliza otro tipo de contenidos constitucionales, otro tipo de normas constitucionales para permitir la incorporación de más derechos, de nuevos derechos. Es decir, las ventanas están y a montones abiertas en la Constitución. Ahí les va un caso. El artículo 2, inciso 2 de la Constitución reconoce, por ejemplo, el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad y además el derecho a su bienestar. La pregunta de oro es la siguiente. Este derecho, por ejemplo, no estaba en la anterior Constitución. En la anterior Constitución tenía un nombre parecido, pero no era igual. Se llamaba libre desenvolvimiento de la personalidad. Hoy en día se le llama derecho al libre desarrollo de la personalidad. La pregunta de oro es la siguiente. ¿Qué debemos entender por libre desarrollo de la personalidad? ¿Hasta dónde puede llegar ese derecho? En realidad es un derecho de alcances indeterminados. Tan indeterminado es su alcance que yo, por ejemplo, por libre desenvolvimiento de la personalidad, por libre desarrollo de la personalidad, podría ser una persona de perspectivas o de comportamiento o de pensamiento revolucionario, o podría en cambio tener un pensamiento conservador, cosa que es totalmente respetable. Por el libre desenvolvimiento o libre desarrollo de la personalidad, yo podría ser, por ejemplo, una persona que me dedique a un estilo de vida, digámoslo así, rebelde, o en cambio me dedique a un estilo de vida, digámoslo así, más académico, ¿no es cierto?, más reflexivo.
Por libre desarrollo de la personalidad yo podría ser una persona que, por ejemplo, le gusta vestir elegante, le gusta vestir formal, o podría a la inversa dedicarme a vestir de una manera un poco estrafalaria, pero en cualquier caso es mi derecho. ¿Correcto? Yo por libre desenvolvimiento o libre desarrollo de la personalidad, si quiero, puedo salir a divertirme un fin de semana, o si quiero puedo quedarme en mi casa a disfrutar con mi familia. Soy libre de decidir la manera como me comporto. Bueno, ese derecho de alcances genéricos, de aquí del cual solamente he mencionado algunas variantes, porque es infinito, ha permitido, por ejemplo, la creación de los derechos sexuales y reproductivos. La jurisprudencia constitucional, por ejemplo, ha reconocido como derechos sexuales y reproductivos a un grupo bastante amplio de derechos, como el derecho, por ejemplo, a decidir en qué momento se puede o no procrear, el derecho a decidir con quién se procrea, el derecho a determinar el número de hijos, el derecho a la salud reproductiva y un largo etcétera. Es decir, el panorama del libre desarrollo de la personalidad permite también, extensivamente hablando, la generación, la incorporación de un catálogo bastante amplio e indeterminado de derechos fundamentales, con lo cual la Constitución nos sigue brindando ventanas, puertas, diría yo, de construcción de nuevos atributos fundamentales. Y ahí está ese segundo paquete. Correcto. Pero todavía queda un tercer grupo de derechos, un tercer paquete si lo prefieren. Se trata de los llamados derechos fundamentales internacionalizados. Ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es un derecho fundamental internacionalizado? Bueno, la idea es muy simple. Un derecho fundamental internacionalizado es aquel derecho que no estando en la Constitución expresamente reconocido, sin embargo sí lo está en los llamados instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. Me explico. Hoy en día, el tema de los derechos no es un tema que se agota al interior de los estados. Hoy es un tema que abarca el plano internacional y les voy a explicar breve o sencillamente por qué. Porque el tema de reconocer derechos no solamente es asumido como un compromiso de los estados al momento de elaborar una constitución, sino que los propios estados en comunidad se integran, se asocian y aprueban instrumentos o, si lo prefieren, tratados internacionales. Estos tratados internacionales, por lo general, se adoptan, cuando de derechos humanos se trata, en función de los grandes consensos que existen en los estados que pertenecen a una gran comunidad internacional o a un pequeño sector o a un grupo de países, por ejemplo, los que pertenecen a un determinado continente. Por eso existe, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso existe la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y un largo etcétera, porque los tratados son infinitos, también hay que decirlo. Si ustedes se toman la molestia de revisar el contenido de los tratados de derechos humanos, los que ha suscrito nuestro Estado, los que ha aceptado nuestro Estado, y revisan luego el contenido de nuestra Constitución, van a encontrarse con dos situaciones de lo más interesantes. Una primera hipótesis de trabajo, una primera situación es esta. Puede ocurrir que de repente en un tratado internacional de derechos humanos que ha aprobado nuestro país, es decir, que ha aceptado el Perú, haya un derecho o varios derechos que no están curiosamente en mi Constitución. La pregunta de oro es la siguiente. ¿Y qué tipo de tratamiento le doy a ese derecho que está en el tratado pero no está en mi Constitución? Bueno, la respuesta es esta. Se trata de un derecho fundamental internacionalizado. ¿Y saben por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico lo aceptó. ¿Correcto? Y como lo aceptó, cuando yo reclamo como ciudadano mis derechos, no solamente me puedo basar en mi Constitución, me puedo basar en los tratados de derechos humanos y por eso puedo decir, ese derecho X, le vamos a poner ese nombre, que está en el tratado, pero no en mi Constitución, vale igual. ¿Y sabe por qué? Porque mi Constitución lo ha aceptado, porque mi Constitución me ha dado esa posibilidad de que mis reclamos, mi reconocimiento de derechos no se agote en el ámbito interno, sino que se proyecte al plano internacional. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es todavía mucho más interesante. ¿Y qué sucede si comparando el texto de mi Constitución con el texto de los tratados me encuentro con que hay un derecho que está en ambos órdenes, en ambos lugares? Claro, una primera impresión sería la siguiente. Si el derecho, vamos a ponerle otra vez X, si el derecho X está en el tratado y también está en tu Constitución, ¿para qué necesitas invocar el tratado? Basta con tu Constitución. Pero ahí viene lo interesante.
Si ustedes comparan, cotejan, revisan el contenido de ese derecho X en su Constitución con el contenido del derecho que está en el tratado, se pueden encontrar en muchas ocasiones con la siguiente curiosidad. De repente el derecho X está mejor desarrollado en el tratado que en la Constitución. Es decir, lo que en mi Constitución está chiquito, pequeño, en el tratado está grande, extenso. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los contenidos es el que va a valer? ¿El contenido pequeño en mi Constitución o el contenido amplio del tratado? Bueno, la respuesta es una sola y la da también la Constitución. Lo que va a primar es el contenido del tratado. ¿Porque lo digo yo? No. Lo dice la misma Constitución. La disposición final cuarta de esta Constitución, ¿qué dice? Algo muy importante. Los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de los cuales forma parte nuestro país. ¿Esto cómo se traduce? De una manera muy simple. Si yo quiero determinar el contenido de un derecho que está en el tratado y en la Constitución, la interpretación, la lectura de ese derecho no va a ser solamente la que la Constitución dice, sino que la lectura, la interpretación va a ser la que contiene el tratado, porque ese es el propio mandato de mi Constitución. Siempre se está a la interpretación más favorable, siempre se está a la interpretación más amplia, con lo cual el contenido de los derechos continúa ensanchándose, continúa ampliándose. En consecuencia, si a mí me dijeran si mi Constitución vigente es una Constitución progresista en materia de derechos, yo le diría que sí, sin temor a equivocarme. ¿Y saben por qué? Porque da todas esas pautas, da todas esas posibilidades. Usted puede reclamar los derechos porque están en la Constitución. Usted puede reclamar derechos o puede invocar derechos porque la jurisprudencia los puede desarrollar. Y usted puede reclamar o invocar derechos porque los tratados también pueden reconocer nuevos contenidos o nuevos derechos. Y para hacerlo, se basa en su propia Constitución, les da todas esas puertas, les da todas esas herramientas. En consecuencia, si se trata de hacer un cotejo, ¿no?, o un reconocimiento acerca del tratamiento que nuestra Constitución nos brinda en materia de derechos, estaríamos en condición de decir, es un tratamiento bastante interesante. Claro, obviamente siempre hay problemas en cuanto a la manera como los interpretamos, en la manera como los reclamamos, pero en esencia la Carta nos brinda interesantes expectativas. Un segundo tema que obviamente también debe ser desarrollado aquí es básicamente el siguiente. Sin lugar a dudas, la Constitución vigente marca ciertas pautas diferenciales con el modelo anterior, constitucionalmente hablando, en materia de modelo económico. Claro, algo que por ejemplo ustedes siempre deben entender, aceptar, porque ocurre con cualquier constitución en el mundo, es lo siguiente. Cada constitución es hija de su momento histórico. Cada constitución es hija, ¿no es cierto?, de una etapa, de una era histórica al interior de cada país. No es raro por eso que las constituciones respondan a un estilo de vida y estén impregnadas de las orientaciones del momento político, social o económico que se vive. Cuando la Constitución francesa de 1790 apareció en el escenario, ¿qué cosa es lo que hizo? ¿Crear una nueva Francia? No, Francia existía desde mucho antes, siglos antes. Pero lo que hizo fue cambiar la forma de gobierno. Dejó de lado la monarquía y nos estableció como nueva perspectiva el modelo republicano de gobierno. El poder proviene del pueblo. Ese fue el cambio profundo. Era la Constitución de 1790, la francesa, digo, hija de su momento histórico. Muy bien, en el caso de la Constitución peruana, que es lo que nos interesa en este momento abordar, hay una diferencia en cuanto al enfoque económico de constituciones precedentes. Probablemente las constituciones precedentes, hijas de su momento histórico determinado, lo que hicieron fue darle al Estado unos roles mucho más omnicomprensivos, mucho más amplios, mucho más extensos. La Constitución vigente lo que nos hizo fue lo siguiente: abordar la perspectiva del Estado desde una visión compatible con las nuevas, ¿no es cierto?, expectativas de una sociedad moderna donde ciertas categorías elementales hoy en día aparecen. Ojo, que cuando las constituciones nacieron hacia fines del siglo XVIII, eran constituciones que se caracterizaban solamente por tener dos partes. Una parte dogmática, que es la parte relativa a la persona, a sus derechos, y una parte orgánica, que es la parte relativa al Estado y a los órganos de poder. Pero sin embargo, gran parte de las constituciones del siglo XX, del siglo pasado,
pero no están tan lejanas, permitieron ir creando una tercera parte en el constitucionalismo, es la llamada parte económica. Efectivamente, si ustedes revisan las constituciones modernas, entre ellas la peruana, se van a percatar de que ya no solamente hay interés del constituyente de regular el tema de los derechos, de regular el tema del Estado, sino que también hay el interés de regular el tema económico, el modelo económico. ¿Y por qué esto es así? Porque hoy en día es vital para un Estado saber cómo se ordena económicamente con sujeción a ciertos principios o ciertas reglas. Y por eso la actual Constitución, sin disputa alguna, reconoce todo un capítulo, todo un título, en materia de régimen económico, en el cual están consideradas una serie de premisas, una serie de categorías, una serie de conceptos que permiten describir con detalle hacia qué tipo de modelo económico marchamos o dentro de qué modelo económico nos adscribimos. Y por eso se habla de una libre iniciativa privada, por eso se habla de una libre competencia, por eso se habla de una economía social de mercado, por eso se habla, por ejemplo, del rol de un Estado subsidiario, por eso se habla, por ejemplo, de una protección, de algo que es importantísimo hoy en día, de una protección o defensa del consumidor o el usuario. En el aspecto económico, en el marco de las relaciones económicas, hay un destinatario final, hay un objetivo final de toda relación económica. Se trata del consumidor o el usuario. ¿Quién es el consumidor o el usuario? Todos nosotros, los que compramos productos o los que requerimos de servicios, para los cuales obviamente pagamos un monto de dinero. ¿Pero qué ocurre? ¿Quién nos da esos productos o quién nos da los servicios? Nos los da el mercado. Pero si el mercado fuera tan libre como quisiera, podrían abusar de nosotros, podrían hacer literalmente lo que quisieran con nosotros, nos podrían imponer productos o nos podrían imponer servicios sin un adecuado control. La Constitución, sin embargo, sobre el particular marca una pauta tremendamente importante. Establece que la defensa del consumidor o del usuario no solamente es un derecho, ¿no?, a título subjetivo, sino que es un valor, es un principio, es una obligación impuesta sobre el Estado, con lo cual el Estado tiene la obligación de protegernos en nuestra condición de consumidores o usuarios, obligando a los agentes económicos ¿a qué? A que nos informen adecuadamente. Oiga, señor, usted no me puede brindar un producto como le da la gana, me lo tiene que brindar con ciertos elementos que me permiten detectar si el producto viene o no en buenas condiciones. Si yo compro una medicina, yo necesito una receta donde conste los elementos con los que se elaboró esa medicina. Si en todo caso carezco de esos elementos informativos esenciales, yo corro riesgos en mi seguridad, riesgos en mi salud. Igual ocurre con los servicios. No basta únicamente con que el Estado garantice que ciertas empresas brinden servicios como la luz, el agua potable, la telefonía. No solamente eso, sino que el manejo de esos servicios tiene que garantizar una adecuada información respecto al ciudadano. Claro, ustedes me dirán, pero sí, ¿por qué hay tantos reclamos? Los hay justamente ¿por qué? Porque a veces no hay un adecuado control, no hay una adecuada vigilancia, precisamente para proteger al ciudadano, precisamente para proteger al consumidor, precisamente para proteger al usuario, es que se han ido creando en el marco de lo reconocido por la propia Constitución una serie de organismos reguladores. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el INDECOPI, ahí tienen ustedes el OCINER, ahí tienen ustedes el OCITRAN, entre otros organismos reguladores, a los que se añade la presencia de algo que vamos a comentar más adelante, la presencia de instituciones o de órganos de relevancia constitucional que cumplen un rol promotor y de defensa de los intereses del ciudadano, como por ejemplo ocurre con la Defensoría del Pueblo. ¿Correcto? Entonces el panorama económico que dibuja nuestra Constitución es un panorama que si bien abre el mercado, que si bien garantiza la libertad de mercado, que si bien flexibiliza muchas condiciones de carácter económico, no deja desprovisto de protección al ciudadano. Y en ese sentido creo que se marca un avance de lo más interesante. Bueno, otro de los temas en el cual se aprecia, sin lugar a dudas, un contenido, ¿no?, interesantísimo, viene marcado por los cambios que han operado en relación con la estructura del Estado, con la estructura de poder. La Constitución vigente, por muchas razones, no es exactamente igual en materia de estructura estatal a constituciones anteriores. ¿Han habido cambios? Por supuesto que los han habido. En algunos casos más justificados que en otros o en algunos casos más necesarios que otros. En antiguas constituciones, o en buena parte de nuestras constituciones, por ejemplo, el Parlamento, el Congreso de la República, tenía una estructura bicameral,
compuesta por 2 cámaras. Bueno, se marchó más bien hacia una estructura unicameral, en el entendido de que necesitábamos, ¿no? Esto en todo caso había que contrastarlo con la realidad, necesitábamos un parlamento más rápido o eficaz, y por eso pasamos a un modelo de parlamento en el cual evidentemente a lo que se apunta es hacia la eficiencia en el nivel de trabajo. Obviamente esto no requiere solamente una proclama constitucional, requiere de adecuadas normas de desarrollo, de reglamentos por parte del Congreso que permitan consolidar esa responsabilidad de una manera que pueda considerarse realmente operativa. En el modelo constitucional peruano actual, el Parlamento no solamente es de una Cámara, sino que tiene en su versión inicial, cuando se aprobó recién la Constitución, ¿no? Fue concebido con la presencia de 120 congresistas. Tiempo después se reformó la Constitución y actualmente tenemos 130 congresistas. Claro, se discute acerca de la conveniencia de si nuestro modelo necesita o solo una Cámara o por el contrario, un retorno al modelo anterior. Es una discusión que, debo reconocerlo, todavía se mantiene en cierta forma abierto, pero tal y cual. Obviamente, estamos, ¿no es cierto?, reconociendo de que necesitábamos un parlamento de alguna manera dinámico. La posibilidad o la opción de manejar la presencia de una Cámara probablemente no sea tan mala si es que evidentemente el manejo de esa única Cámara viene acoplada o viene complementada por una serie de mecanismos de control hacia el interior del propio Parlamento. Porque claro, en los modelos bicamerales de 2 cámaras se dice, pero cuidado, tiene que haber una Cámara de reflexión, lo cual es cierto. Y esa Cámara de reflexión es el Senado. Ahí está la gente de mayor expertise, la gente de mayor experiencia. Claro, pero si un Parlamento de una sola Cámara cuenta, por ejemplo, con una comisión especializada, ¿no puede acaso vislumbrarse que esa comisión especializada no cuente con la presencia de la gente de mayor experiencia? Ocurrió con la Constituyente de 1979. Ustedes recuerdan cuando se aprobó la Carta del año 79, la anterior Constitución, ¿no? ¿Cómo se elaboró dicha norma fundamental? Eran 100 constituyentes en ese momento, pero se nombró una comisión especial, una comisión principal. ¿Y quiénes fueron a la comisión principal en ese modelo de Cámara Única? Fueron la gente de mayor experiencia, de todos los partidos políticos que en ese momento estaban con protagonismo. Creo yo que si ustedes revisan el diario de debates de la Asamblea Constituyente del año 78-79 y corroboran quiénes integraron esa comisión principal, se encontrarán con que ahí estuvo lo más brillante de la política peruana, lo que demostró en la práctica que no siempre un Congreso necesita de 2 cámaras si es que garantizamos que haya una comisión altamente especializada con personas a su vez altamente calificadas. Ya depende de cada modelo. Con esto no les estoy diciendo que un modelo sea todo lo perfecto del caso y el otro sea totalmente mal. Además, se trata de opciones y el derecho comparado los plantea de esa manera. Actualmente tenemos este modelo y de esa forma es como obviamente viene funcionando. Otro de los cambios de la actual Constitución en materia de estructura del Estado viene por algo que en cierta forma ya hemos adelantado: la presencia, el reconocimiento en calidad de órgano constitucional de la llamada Defensoría del Pueblo. Ojo, la Defensoría del Pueblo es un organismo totalmente novedoso en nuestro constitucionalismo. Claro, algunos recuerdan que en la Constitución del año 79 se había previsto que el fiscal de la Nación podía asumir roles de defensor del pueblo, pero cuidado, el fiscal, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, perdón, correcto, es el representante de la sociedad y es el titular de la persecución del delito. Ocurría que en la Constitución del año 79, entre las muchas tareas, entre las muchas responsabilidades que tenía el fiscal de la Nación, por ahí aparecía una, ¿no es cierto?, casi en el último orden de la lista. Se decía de que el fiscal de la Nación podía oficiar como defensor del pueblo en defensa de los derechos del ciudadano, pero en la práctica esto casi nunca se viabilizó. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la tendencia, en el buen sentido del término, el rol, la función, el oficio del fiscal era un oficio de acusar y no de estar obviamente abocándose al tema de defender al ciudadano. Entonces, en la actual Constitución lo que se hizo fue decir, un momentito, ¿necesitamos un Ministerio Público fuerte? Sí, lo necesitamos, reconozcámoslo nuevamente, pero necesitamos alguien que se ocupe del ciudadano, alguien que esté al costado del ciudadano velando por sus derechos, alguien que resguarde el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, alguien que se encargue de fiscalizar o de motorizar o de controlar el correcto, ¿no es cierto?, o la correcta prestación de los servicios públicos. ¿En quién debemos pensar? Debemos pensar en la Defensoría del Pueblo, porque ese es el rol que se asume para dicho órgano en el constitucionalismo comparado. Entonces aparece esa Defensoría del Pueblo
que ha tenido un rol promotor y dinámico, como ha sido demostrado o puesto de manifiesto en los últimos años. Entonces, indudablemente se trata de un aporte que valdría la pena, obviamente, subrayar. Otro de los temas que marcó una innovación o un cambio fue, aunque ahí hay voces discrepantes y coincidentes, fue el tema de la reunificación de la Policía Nacional. Antiguamente, ustedes saben, había una policía que tenía 3 especialidades, ¿no es cierto? La Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. Correcto, y se decía que cada una cumplía sus propios roles de especialización, pero en la práctica a veces ocurrían una serie de conflictos y a veces se pensaba que una variante de policía o una de las especialidades debía primar por encima de la otra. Algunos, ¿no es cierto?, efectivos miraban, ¿no es cierto?, de una manera extraña a sus otros, ¿no es cierto?, correligionarios, como si se tratara de personas que no pertenecieran a una misma institución. Bueno, eso no debía darse y se pensó de que había que marchar hacia un modelo en el cual se reunificara a la policía, dotándola de especialidades, pero bajo una sola estructura institucional. Y por eso se modificó la Constitución en este aspecto y se optó por reconocer una Policía Nacional del Perú como institución única encargada del resguardo o el mantenimiento del orden interno al interior de nuestro Estado. Otro de los cambios vino representado por la sistematización de la función electoral. Ustedes recordarán, antiguamente, en otros modelos constitucionales, todo lo que tenía que ver con materia electoral, la realización de los procesos electorales, ¿no es cierto?, el control de los padrones electorales, la administración de la justicia electoral cuando se producían reclamos, ¿no es cierto?, estaba concentrada en el Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual el jurado, pues, le faltaban manos para poder hacer frente a todo tipo de situaciones. Entonces, ¿qué se pensó? Se pensó en el nuevo modelo constitucional que había que crear un gran sistema electoral, pero distribuido en ciertas áreas o en ciertas competencias marcadas por la presencia de diversas instituciones. Y efectivamente, se creó un sistema electoral con la presencia de 3 instituciones que hoy en día son bastante conocidas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la que se encarga de, ¿no es cierto?, llevar a cabo el padrón electoral, ¿no? Se creó, ¿no es cierto?, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, que es la que se encarga obviamente de los temas relativos a los datos esenciales de quienes forman parte del universo electoral y por supuesto se dejó específicamente al Jurado Nacional de Elecciones en la tarea, atribución o competencia de ocuparse de la administración de justicia electoral cada vez que se produzcan reclamos. Se buscó pues diversificar, distribuir los roles electorales, sobre todo esenciales en épocas de procesos electorales, a través de la presencia de estas 3 instituciones. En la práctica se ha visto como un modelo bastante interesante, porque obviamente una institución no estorba la función de otra, sino que más bien tratan de actuar de manera coordinada para que los procesos electorales, sobre todo, sea de escala nacional, regional o municipal, puedan funcionar de la manera más adecuada, de la manera más idónea. Otro de los cambios operó a través del llamado Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Se trata de una institución con antecedentes? Sí, sí los tiene, pero en el modelo constitucional actual, al llamado Consejo Nacional de la Magistratura no solamente se le asigna un rol de órgano constitucional, sino que ese órgano constitucional se le dota de ciertas competencias de suyo especiales. En un Estado que se precie de derecho, tener buenos jueces, tener un poder judicial independiente, autónomo, es clave, ¿correcto? Para garantizar de que al Poder Judicial lleguen los mejores cuadros, hay que, por supuesto, pensar en un sistema adecuado de elección, de selección, de designación y de control de esos magistrados. Con ese propósito se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. No voy a decir de que las cosas son perfectas en cuanto a su puesta en práctica, porque obviamente hay para todos los gustos ahí, pero la intención del constituyente, ¿cuál fue? La intención del constituyente fue la siguiente: si tenemos una gran expectativa acerca del rol trascendental que es la administración de justicia, busquemos buenos jueces. Muy bien, el rol de escoger buenos jueces, el rol de garantizar de que los jueces se comporten bien, el rol de garantizar a su vez de que los jueces sean evaluados o ratificados cada cierto tiempo, el rol de permitir de que los jueces asciendan o no de grado, o finalmente el rol de aplicar sanciones a las más altas instancias o esferas de la magistratura, debe quedar a cargo de un gran órgano especializado. Con ese propósito se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, que obviamente hoy en día tiene un protagonismo bastante notorio. Por supuesto, un tema sobre el que por supuesto se ha polemizado bastante y seguramente seguirá abierta la polémica es el tema del proceso de descentralización. No todo en materia de descentralización se ha logrado, seamos sinceros.
Pero la Constitución ha apostado por un modelo correcto. Efectivamente, somos un país que no puede visionarse, que no puede enfocarse conforme a una visión unilateral, conforme a un esquema unilateral. La realidad de la capital no es igual a la realidad de la sierra, ni mucho menos a la realidad de la selva. Es evidente que cada región, es evidente que cada ámbito del país responde a sus propias características, no solamente a su propia idiosincrasia. Entonces, si queremos marcar hacia un Estado que se precie ser auténticamente democrático, analicemos lo que es la realidad de cada ámbito territorial del país y en función de ello reconozcamos potestades. Con ese propósito, la Constitución proclama una política descentralizadora que ha ido implementándose ciertamente de modo progresivo, hasta con reforma constitucional de por medio, pero creo de que se ha apuntado en el camino correcto. Faltan todavía muchos retos que lograr, sin lugar a dudas, pero las primeras piedras están puestas en el esquema de lo que proclama la Constitución vigente. El último tema que vamos a analizar aquí es el tema concerniente con el esquema de defensa de la Constitución. Para decir que una Constitución es norma fundamental no basta únicamente proclamarla, porque claro, todos podemos decir por convicción o simplemente porque nos queda como razonamiento de conciencia que una Constitución es la primera de las normas, que una Constitución debe ser respetada, que una Constitución es la expresión de la voluntad popular. Pero vamos, si esa Constitución no tiene una garantía de defensa o de protección, es una Constitución, como dicen algunos autores, herida de muerte. Precisamente por ello, el actual modelo constitucional, ¿qué cosa es lo que ha hecho? ¿O qué cosa es lo que nos ha reconocido? Un esquema constitucional de lo más interesante en materia de mecanismos de protección. Es decir, nuestra Constitución nos ofrece un esquema de instrumentos para defender, para tutelar sus propios contenidos, los contenidos de la Constitución. La facultad de administrar justicia a nombre de la Constitución, la facultad de defender la Constitución en nuestro modelo jurídico, responde a lo que en doctrina nosotros los abogados llamamos un modelo dual o paralelo, para que ustedes me entiendan de la manera más sencilla. ¿Qué cosa es un modelo dual o paralelo? Un modelo en el cual la defensa de la Constitución no solamente está a cargo del Tribunal Constitucional, como a veces pensamos. A veces pensamos, defender la Constitución, Tribunal Constitucional. No necesariamente es así. Cuidado. En el modelo jurídico peruano, el que tenemos actualmente, la tarea de defender la Constitución en realidad se encomienda a dos órganos principales, no los únicos, pero sí los principales. Por un lado al Poder Judicial, por el otro lado al Tribunal Constitucional. Los dos órganos, no solo uno, intervienen en la tarea, en la gran responsabilidad de defender la Constitución. Claro, algunos tienen más protagonismo que el otro, pero la tarea es así, doble, ¿correcto? Por eso se le llama modelo dual o paralelo. En otros países solamente se encomienda la tarea de defender la Constitución solo al Poder Judicial y nada más que al Poder Judicial, el caso de Estados Unidos o el caso de Argentina. En otros países, en cambio, piensen ustedes en Europa, la tarea de administrar justicia constitucional y por ende de defender la Constitución se encomienda solo a un tribunal y nada más que a un tribunal especializado, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, sobre todo principalmente en modelos como el italiano, en modelos como el español. Pero vamos, aunque obviamente con sus matices del caso. En el Perú hemos dicho lo contrario. Un momento, vamos a defender la Constitución, pero lo vamos a hacer con la presencia, con la participación de dos grandes órganos, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En la última parte de esta disertación vamos a ver de qué manera opera esta defensa. Pero lo importante de todo viene, ¿cómo se materializa esa tarea, esa gran responsabilidad de defender la Constitución? Muy bien, en nuestra Constitución actual existen hasta siete mecanismos de defensa de la norma fundamental. 7. No uno ni dos, 7 mecanismos de defensa de la Constitución. El habeas corpus, el habeas data, el amparo, el proceso de cumplimiento, el proceso de acción popular, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Claro, todos estos procesos tienen por finalidad, en sentido general, defender la Constitución, pero no todos lo hacen exactamente de la misma forma o con el mismo estilo. Hay un grupo de procesos, para que me vayan entendiendo sencillamente, que tienen por objeto principal defender los derechos fundamentales de la persona, defender al individuo, ¿correcto? Ese es su propósito central. Ahí tenemos al habeas corpus, ahí tenemos al habeas data, ahí tenemos al proceso de cumplimiento, ahí tenemos al proceso de amparo, ¿correcto? Esos 4 procesos
Si ustedes los estudian, ¿no es cierto?, en detalle, se van a percatar que tienen por objeto tutelar los derechos fundamentales de la persona, normalmente frente a la presencia de conductas típicamente inconstitucionales. Las conductas inconstitucionales a veces pueden provenir de actos, de omisiones, de amenazas, pero eso es un tema ya más especializado. El hecho concreto es que esos 4 procesos tienen ese propósito. Los otros 3 procesos, acción popular, acción de inconstitucionalidad y proceso competencial, buscan otro objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Garantizar que el Estado funcione, pero funcione bien, de manera idónea, de manera coherente, con sujeción al reparto de competencias que tiene cada órgano del Estado o cada órgano constitucional. Para que ustedes me entiendan de la mejor manera, mientras que los procesos de tutela de derechos, el primer grupo, protege directamente a la persona, el segundo grupo de procesos lo que quiere es que el Estado funcione y funcione bien. ¿Correcto? De eso se trata principalmente. Obviamente, cada uno de estos procesos requiere una caracterización muy elemental. Aquí, obviamente, yo no voy a intentar pues, un desarrollo amplio de cada proceso porque si no, no acabamos nunca. Pero vale la pena una definición o una caracterización elemental, muy breve de cada proceso. El habeas corpus es un proceso constitucional que tiene por objeto proteger en esencia la libertad individual, básicamente la libertad individual y sus principales manifestaciones. Dicho de manera distinta, si yo tengo garantizada mi libertad de deambular, mi libertad de tránsito, mi libertad individual, obviamente en el contexto o en el caso de que esa libertad individual se vea perjudicada por actos, por comportamientos provenientes de cualquier autoridad, funcionario o persona, yo voy a acudir al habeas corpus para reclamar. Si alguien me detiene arbitrariamente, sin que exista un mandato judicial escrito y motivado, o que sin que exista flagrante delito, esa detención es arbitraria. Y como es la libertad individual la comprometida, mi instrumento de reclamo, de defensa y de tutela será el proceso constitucional de habeas corpus. El proceso de habeas data es un proceso totalmente novedoso. Aparece también por primera vez en el constitucionalismo peruano con la Carta de 1993, a diferencia del habeas corpus, que por primera vez fue reconocido en 1897 y constitucionalmente en 1933, se repitió en 1979 y obviamente lo volvió a repetir con mayores alcances la Carta del 93. Pero el habeas data sí es una total innovación. El habeas data es un instrumento que solamente protege 2 derechos fundamentales a los cuales le hemos prestado tratamiento o comentario anteriormente. Protege específicamente los derechos a la autodeterminación informativa y el derecho de acceso a la información pública. ¿Eso qué significa? Que si alguien me impide o me restringe mi acceso a información que posee el Estado, yo puedo accionar un reclamo a través del proceso habeas data. Si por otro lado alguien me impide el ejercicio debido de mi autodeterminación informativa, lo que les explicaba, mi capacidad de poder disponer de mis propios datos personales, puedo también recurrir al proceso de habeas data. Es un proceso constitucional entonces especializado, focalizado, orientado a la tutela de 2 derechos específicamente constitucionales, nuevos ambos, la autodeterminación informativa y el acceso a la información pública. ¿Qué es el amparo? Por supuesto, el amparo es el más amplio de todos los procesos. Es el que abarca la mayor cantidad de derechos fundamentales, con exclusión del habeas corpus que protege la libertad individual, con exclusión del habeas data que protege los 2 derechos que ya hemos mencionado. El amparo va a proteger el resto de derechos fundamentales. En otras palabras, todo lo que queda, todo el paquete gigantesco, el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, el derecho de contratación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, ¿no es cierto?, el derecho a la igualdad y un largo etcétera en el que podríamos estar toda la noche. El amparo es el proceso más protagónico, vamos a decirlo en términos convencionales, el más taquillero de todos, el que más se utiliza, el que más jurisprudencia ha generado, por cierto. Es más, la mayor parte de los derechos fundamentales no enumerados de los que hablábamos más temprano han nacido por vía de amparo. Y es bueno tomar nota de ello. ¿Qué cosa es el proceso de cumplimiento? Otro proceso totalmente nuevo. En una sociedad que se precie de preocupada por un estilo de vida democrático, genera enorme preocupación ver que hay muchas leyes y que las leyes no se cumplen. Nosotros podemos ser un país productor de leyes, pero ¿qué sucede cuando vemos que las leyes no se cumplen? Evidentemente nos preocupamos porque si no decimos, ¿para qué generamos tantos recursos? ¿Para qué tenemos un Congreso que produce leyes cuando las leyes no se cumplen? Bueno, las leyes normalmente tienen mandatos. ¿Y qué sucede cuando una ley no es cumplida? Gran preocupación.
que precisamente generó la expectativa en el constituyente, que pensó en la necesidad de crear un proceso. ¿Para qué? Para lograr que las leyes que son incumplidas puedan ser realmente cumplidas, obviamente por mandato jurisdiccional. En ese contexto, ¿qué es el proceso de cumplimiento? Es un proceso constitucional que tiene por objeto exigir el efectivo cumplimiento, el debido cumplimiento de los mandatos contenidos o en las leyes o en los actos administrativos formales, ergo las resoluciones administrativas. Cuando una resolución administrativa, por ejemplo, me reconoce un derecho a través de un mandato de obligatorio cumplimiento, cuando una ley me reconoce un derecho que impone un mandato y no es cumplida, evidentemente yo tengo derecho no solamente a molestarme, sino derecho a reclamar. ¿Cómo puedo reclamar? Lo puedo hacer a través del llamado proceso de cumplimiento. Son los 4 procesos que permiten tutelar derechos fundamentales. Finalmente, los otros procesos, los que hemos llamado procesos orgánicos, el proceso de acción popular, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso competencial. Estos procesos, como les decía más temprano, tienen por objeto verificar que el rol de competencias que es atribuido al Estado funcione de la manera más adecuada e idónea conforme a lo que establece la Constitución. En ese escenario, ¿qué es el proceso de acción popular? Es un proceso constitucional que tiene por objeto fiscalizar, controlar que las normas infralegales, es decir, las que están por debajo de la ley, no violen la Constitución. Ustedes saben de que hay una escala normativa, me explico, un orden normativo, no todas las normas valen igual. La primera de las normas es la Constitución, luego vienen las normas legales o de rango legal. Ahí están los decretos legislativos, ahí están los decretos de urgencia, ahí están las ordenanzas municipales, ahí están las normas regionales de carácter general. Todas tienen rango legal, pero inclusive viene un tercer nivel de normas, las que están por debajo de la ley. A esas normas las llamamos normas de rango infralegal. Los decretos supremos, ¿no es cierto?, las resoluciones supremas y un largo etcétera. Muy bien, ¿qué ocurre cuando una norma que incluso está por debajo de la ley es tan, ¿no es cierto?, desacomedida, por decirlo de alguna manera, que viola la Constitución, que pretende desconocer la Constitución? Bueno, en ese escenario, lo que la Constitución ha establecido es que para cuestionar esa norma que está por debajo de la ley, que viola la Constitución, existe un proceso constitucional especializado. Ese proceso es el proceso de acción popular y su tramitación y conocimiento queda a cargo del Poder Judicial. Muy parecido a este proceso es el proceso de inconstitucionalidad, solo que con algunas notas diferenciales. El proceso de inconstitucionalidad más bien lo que permite es controlar, fiscalizar la constitucionalidad de las normas de rango legal, de nivel legal, de jerarquía legal, es decir, las que están por encima del primer grupo de normas, que son las que son objeto de control por vía de acción popular. Es decir, si una ley, si un decreto legislativo, si un decreto de necesidad y urgencia, si una ordenanza municipal desconoce lo que la Constitución dice, se puede acudir al proceso de inconstitucionalidad. Este proceso es planteado, es conocido y es resuelto por parte ya no del Poder Judicial, sino del Tribunal Constitucional. ¿Y qué va a ocurrir si en el caso del Poder Judicial, tras conocer un proceso de acción popular, o el caso del Tribunal, tras conocer un proceso de inconstitucionalidad, llega a la conclusión de que la norma es contraria a la Constitución? Pues la norma va a quedar sin efecto, con lo cual el estado de normalidad se va a recuperar, la norma va a quedar desaparecida del ordenamiento jurídico. ¿Qué es finalmente el proceso competencial? El proceso competencial es un proceso de enorme importancia, poco conocido, por primera vez también reconocido en nuestro ordenamiento constitucional a través de la Carta de 1993. El proceso competencial es un mecanismo que permite determinar las competencias que han sido previamente definidas por parte de la propia Constitución cuando estas competencias han sido mal ejercidas. Ustedes saben que el poder, como lo decía al comienzo de esta disertación, no está concentrado en una sola mano, está distribuido en varios órganos. El Parlamento legisla, el Ejecutivo administra, el Poder Judicial administra justicia, y así por el estilo. Cada órgano tiene su propia competencia, para no hablar de otros. ¿Qué ocurre cuando en el ejercicio de una competencia de un órgano se invade las competencias del otro? ¿O qué sucede cuando yo, debiendo ejercer como órgano una determinada competencia, no la ejerzo? En unos casos estoy actuando por exceso, en otros casos estoy actuando por omisión. En algunos casos me estoy yendo más allá de lo que la Constitución me permite, en otros casos no estoy haciendo nada.
Estoy inobservando, desacatando lo que la Constitución establece. Hay obviamente una fisura en el sistema de competencias. A fin de restablecer ese sistema de competencias de la manera más adecuada, es que aparece en el escenario el llamado proceso competencial. El proceso competencial va a ser un correctivo. ¿Y un correctivo por qué? Porque le va a decir a un órgano del Estado, oye, no hagas esto porque eso que tú estás haciendo le pertenece a otro órgano del Estado. Correcto. Tú estás usurpando una tarea que no te corresponde, eso le pertenece a otro órgano constitucional. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la propia Constitución. El proceso competencial también va a servir para lo siguiente. Oye, la Constitución te ha dado esta competencia, ¿cuándo la vas a ejercer? ¿Cuánto vamos a tener que esperar? No puedes hacerte de la vista gorda, en el buen sentido del término. Correcto, esa es tu competencia, asúmela. Correcto, para eso sirve el proceso competencial. Y es el esquema procesal constitucional que plantea nuestra Constitución, que dicho sea de paso es de lo más interesante y que justamente nos coloque un escenario en el cual podemos decir que la manera como está garantizada la Constitución representa un buen marco referencial. Como todo en la vida, nada es perfecto, evidentemente. No hay sociedad que se precie, no hay Estado que se precie de que su Constitución funciona al 100%, pero evidentemente una Constitución requiere madurez, requiere consolidación, y en la medida en que esa madurez y esa consolidación se vaya logrando de a pocos, estaremos hablando de la posibilidad de poder lograr vivamente y de manera más justificada y legítima el goce y el disfrute de lo que constituye un auténtico Estado democrático de derecho. Con ese propósito creo que visionar los alcances y mejoras y perspectivas de la nueva Constitución nos plantea este tipo de reflexiones. Por supuesto, muchas cosas se nos quedan en el tintero, pero la lógica es reconocer que una Constitución avanza en la medida en que unos ciudadanos, la totalidad de ciudadanos, se comprometen a su respeto, se comprometen a su observancia y hacen de esa Constitución un proyecto de vida en el que vale la pena auténticamente, ¿no es cierto?, identificarse y por el cual vale la pena luchar. Muchas gracias.